Hay momentos en la vida en los que todo cobra sentido, instantes en los que años de espera, de fe silenciosa, de perseverancia en medio de la oscuridad, se iluminan de pronto con una claridad tan poderosa que el alma entera se estremece. Hoy quiero compartir contigo la historia de un hombre que esperó toda su vida por un solo encuentro, por una sola mirada, por sostener en sus brazos el sentido mismo de su existencia. Y al final te revelaré algo que tal vez nunca te han contado sobre este anciano, algo que puede cambiar radicalmente la forma en que entiendes tu propia espera, tu propia fe, tu propio encuentro con Dios. Te pido que te quedes hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo en los últimos minutos tiene el poder de transformar tu vida hoy mismo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a esta familia de fe. Suscríbete a este canal, porque cada día compartimos historias que fortalecen el espíritu, que dan luz en medio de las tinieblas, que nos recuerdan que no estamos solos en este camino. Dale like a este video si el Señor toca tu corazón con estas palabras y, por favor, compártelo con alguien que necesite ser recordado de que Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces tengamos que esperar toda una vida para verlas realizadas. Déjame tu comentario más abajo. Cuéntame qué está esperando tu corazón, qué promesa de Dios anhelas ver cumplida, porque juntos vamos a orar por eso. Déjame pintarte una imagen. Jerusalén, hace más de 2000 años. Las calles de piedra, polvorientas bajo el sol implacable del mediodía. El templo majestuoso, elevándose sobre la ciudad, a sus muros blancos resplandeciendo como un faro de esperanza, en medio de un pueblo que ha conocido demasiado sufrimiento, demasiada opresión, demasiada espera. Y en medio de ese pueblo, entre miles de rostros cansados, entre miles de almas que han aprendido a sobrevivir con la fe, apenas susurrando en sus corazones, hay un hombre, un anciano. Su nombre es Simeón. Simeón no es un sacerdote, no es un fariseo, no es un escriba, no es alguien que la historia habría recordado si no fuera por un solo encuentro que duró apenas unos minutos, pero que resonaría a través de los siglos. Simeón es simplemente un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que ha vivido toda su vida con los ojos fijos en una promesa. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces has pensado que tu fe, tu oración silenciosa o tu fidelidad en lo escondido no importa realmente? Simeón vivió toda su vida siendo invisible para el mundo. Nadie escribió sobre él antes de ese día. Nadie le levantó estatuas. Nadie compuso canciones sobre su nombre. Pero Dios lo veía, Dios lo conocía. Dios había hecho un pacto con él, una promesa tan íntima, tan personal, tan profunda, que Simeón organizó toda su vida alrededor de esa promesa. El evangelista Lucas nos dice algo extraordinario sobre Simeón. Nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. No dice que el Espíritu Santo lo visitaba de vez en cuando. No dice que el Espíritu Santo se manifestaba ocasionalmente en su vida. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Era una presencia constante, una compañía permanente, una guía ininterrumpida. Y ese mismo Espíritu Santo le había revelado algo que desafía toda lógica humana. No vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Detente un momento a contemplar el peso de esa promesa. Imagina que el Espíritu de Dios te susurra hoy. No morirás antes de ver lo que tu corazón más anhela. No cerrarás los ojos en este mundo antes de que yo cumpla mi promesa contigo. ¿Cómo vivirías el resto de tu vida? ¿Con qué esperanza te levantarías cada mañana?
¿Con qué fe enfrentarías cada desierto, cada prueba, cada día que pasa, sin ver todavía esa promesa cumplida? Simeón vivió así, año tras año, década tras década. Su rostro se fue llenando de arrugas, su cabello se volvió blanco como la nieve, sus manos se volvieron temblorosas, su espalda se fue encorvando bajo el peso de los años. Pero su esperanza no envejeció, su fe no se marchitó, o su confianza en la palabra de Dios no se debilitó. Y aquí hay algo que necesito que entiendas, algo que hablaré más profundamente mientras avanzamos. La espera de Simeón no fue pasiva, no fue la espera de alguien que simplemente se sienta y deja que los días pasen. Simeón esperaba activamente, esperaba siendo justo, esperaba siendo piadoso, esperaba consolando a Israel con su propia fe, con su propio ejemplo, con su propia perseverancia. Porque verás, cuando el Evangelio dice que Simeón esperaba la consolación de Israel, no está diciendo solamente que Simeón anhelaba que el Mesías viniera a consolar al pueblo. Está diciendo que Simeón mismo era parte de esa consolación, que su vida justa y piadosa en medio de un pueblo quebrantado ya era un anticipo, ya era una señal, ya era un testimonio de que Dios no había abandonado a su pueblo. ¿Tan sabes qué es lo más hermoso de la historia de Simeón? Que Dios no le reveló cuándo. No le dijo, en 30 años verás al Mesías. No le dio una fecha, no le dio un calendario, le dio una certeza, pero no le dio un cronograma. Y Simeón tuvo que aprender a vivir en esa tensión sagrada entre la promesa segura y el tiempo incierto. Tal vez tú estás viviendo eso ahora mismo. Tal vez Dios ha puesto una promesa en tu corazón. Tal vez sabes, con esa certeza, que solo el Espíritu Santo puede dar, que algo va a suceder en tu vida. Pero no sabes cuándo. Y los días pasan, y las semanas se convierten en meses, y los meses se convierten en años. Y comienzas a preguntarte si escuchaste bien, si entendiste correctamente, si no fue solo tu imaginación, tu deseo, tu necesidad proyectándose como voz de Dios. Simeón te entiende. Simeón vivió eso, y Simeón te está diciendo hoy, a través de los siglos, que valió la pena, que la espera valió cada lágrima, que la fe perseverante valió cada momento de duda silenciosa, que aferrarse a la promesa cuando todo parecía contradecirla valió cada batalla interior. Pero déjame contarte más sobre quién era Simeón, porque para entender el milagro de su encuentro con Jesús, necesitamos entender el contexto de su vida, el mundo en el que vivió, las razones de su esperanza. Simeón nació en una época de oscuridad espiritual. Israel estaba bajo el yugo romano. El pueblo elegido de Dios, el pueblo que había conocido la gloria del reino de David y Salomón, el pueblo que había visto milagros que hacían temblar montañas y dividir mares, ese pueblo ahora pagaba tributo a un emperador pagano. Ahora obedecía leyes impuestas por conquistadores. Ahora veía a soldados extranjeros patrullando las calles de la ciudad santa. Y lo peor no era la opresión política, lo peor era la opresión espiritual, porque hacía 400 años que no se escuchaba la voz de un profeta en Israel. 400 años de silencio. 400 años desde que Malaquías había cerrado el canon profético del Antiguo Testamento con palabras de promesa y advertencia. Y desde entonces, nada. Los cielos parecían mudos. Dios parecía distante. La fe se había convertido en ritual. La religión se había vuelto tradición vacía para muchos. En medio de esa oscuridad había unos pocos que mantenían la llama viva. Hombres y mujeres que no permitieron que el silencio de Dios apagara su fe.
que no confundieron la aparente ausencia de Dios con su abandono, que entendieron que a veces Dios está más cerca precisamente cuando parece más lejano, porque está preparando algo tan grande, tan maravilloso, tan transformador, que requiere un tiempo de gestación en el silencio. Simeón era uno de esos pocos. Y aquí necesito detenerme para preguntarte algo que espero que lleves contigo mucho después de que este video termine. ¿Qué haces cuando Dios parece en silencio? ¿Qué haces cuando oras y no recibes respuesta? ¿Qué haces cuando buscas y no encuentras? ¿Qué haces cuando llamas y nadie parece escuchar? Tienes dos opciones. Puedes concluir que Dios no está, que no le importas, que tu fe fue un error. O puedes hacer lo que hizo Simeón, seguir siendo justo, seguir siendo piadoso, seguir esperando la consolación, seguir creyendo que Dios cumplirá su palabra, bueno, aunque tararea más de lo que tu corazón puede comprender. Simeón estudiaba las Escrituras, conocía las profecías, sabía lo que Isaías había dicho sobre el siervo sufriente, sobre el niño que nacería y llevaría el nombre de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Conocía la promesa de Miqueas sobre Belén, ese pueblo pequeño de donde saldría el que había de ser Señor en Israel. Conocía las palabras de Daniel sobre las 70 semanas y el tiempo del Mesías. Y Simeón hacía cálculos, no cálculos matemáticos fríos, sino cálculos del corazón. Meditaba en esas promesas, las rumiaba como un hombre hambriento, rumiando su único pedazo de pan. Las sostenía contra su pecho en las noches de duda. Las proclamaba en voz baja cuando el desánimo amenazaba con ahogarlo. Y poco a poco, con cada meditación, con cada oración, con cada acto de justicia y piedad, esas promesas se volvían más reales para él que las circunstancias que lo rodeaban. ¿Sabes cuál es uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual? Aprender a hacer que la palabra de Dios sea más real para ti que lo que ven tus ojos. Aprender a darle más peso a lo que Dios ha dicho que a lo que experimentas en este momento. Aprender a caminar por fe y no por vista, como diría después el apóstol Pablo. Simeón dominó ese arte, y eso lo preparó para el encuentro de su vida. Pero antes de llegar a ese encuentro, quiero que comprendas algo más sobre la espera de Simeón. No fue una espera cómoda, no fue una espera protegida de las tormentas de la vida. Simeón envejeció. Y envejecer en el mundo antiguo, especialmente en una nación ocupada, especialmente sin ver la promesa de Dios cumplida, o no era fácil. Tal vez Simeón tuvo familia, tal vez se casó, tuvo hijos, vio a sus hijos crecer, y tal vez vio cómo sus hijos también esperaban, y sus nietos, y cómo la esperanza mesiánica se iba diluyendo con cada generación que pasaba sin ver al ungido de Dios. Tal vez Simeón lloró en silencio cuando veía a jóvenes perder la fe, cuando veía al pueblo conformarse con la ocupación, cuando veía cómo la religión se volvía más y más una cuestión de apariencias y menos una cuestión del corazón. Pero Simeón no se rindió. Y aquí hay una lección que quiero que grabes en lo profundo de tu alma. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de los demás. Tu promesa no se anula porque otros abandonen la suya. Tu encuentro con Dios no se cancela porque otros dejen de buscarlo. Simeón siguió siendo justo cuando otros escogieron la injusticia. Siguió siendo piadoso cuando otros escogieron la superficialidad. Siguió esperando cuando otros escogieron la resignación. Y entonces, un día, después de toda una vida de espera, el Espíritu Santo lo impulsó. No fue una corazonada, no fue una intuición, no fue un pensamiento casual. Fue el Espíritu Santo, esa presencia que había estado sobre Simeón toda su vida, diciéndole: hoy
Hoy es el día. Ve al templo. Ve ahora. Imagina ese momento. Simeón, con sus huesos viejos, con sus articulaciones doloridas, sintiendo de pronto una urgencia, una compulsión divina que lo levanta y lo impulsa hacia el templo. No sabe exactamente qué va a encontrar allí. El Espíritu no le da todos los detalles. No le dice: hoy María y José van a traer al niño Jesús para presentarlo al Señor según la ley de Moisés, y tú lo vas a reconocer. No. El Espíritu simplemente lo impulsa, y Simeón obedece. Esta es otra lección crucial que no puedo dejar pasar. Cuando Dios te impulsa, obedece inmediatamente. No esperes a tener todos los detalles. No exijas un mapa completo del plan. No demandes entender todo antes de moverte. Cuando el Espíritu Santo te dice ve, ve. Cuando te dice habla, habla. Cuando te dice espera, espera. Cuando te dice actúa, actúa. Simeón había cultivado durante toda su vida esa sensibilidad al Espíritu, esa capacidad de reconocer su voz, esa disposición de obedecer sin cuestionar. Y ese día, esa obediencia inmediata, lo puso en el lugar correcto, en el momento correcto, para el encuentro que había definido el propósito de toda su existencia. Simeón llega al templo, y el templo está lleno, como siempre. Porque el templo de Jerusalén no era solo un lugar de oración. Era el centro de la vida religiosa, social, económica del pueblo judío. Había comerciantes vendiendo animales para los sacrificios. Había cambistas intercambiando monedas romanas por monedas del templo, porque las monedas con la imagen del César no podían usarse para las ofrendas a Dios. Había sacerdotes supervisando los rituales. Había levitas cantando salmos. Había adoradores de todas partes de Israel y del mundo conocido, porque era un día ordinario en la vida del templo, lo que significa que había decenas, tal vez cientos de personas, moviéndose, orando, presentando sacrificios, cumpliendo con los mandamientos de la ley. Y en medio de toda esa multitud, en medio de todo ese ruido, en medio de toda esa actividad religiosa, Simeón ve a una pareja joven, una pareja que no destaca en ningún sentido externo, un carpintero y su esposa, y en los brazos de la joven un bebé de 40 días de edad, porque según la ley de Moisés, ese era el tiempo que debía pasar antes de la purificación de la madre, después del parto y la presentación del primogénito al Señor. Para todos los demás en el templo ese día, María y José eran invisibles. Eran solo una pareja más entre docenas, cumpliendo con el ritual prescrito. Eran tan comunes, tan ordinarios, tan poco notables, que nadie los miró dos veces. Traían la ofrenda de los pobres, 2 palomas o 2 tórtolas, en lugar del cordero que traían las familias con más recursos. Eran nobodies, eran nadie a los ojos del mundo. Pero Simeón los ve, o más exactamente, el Espíritu Santo se los muestra. Y en ese bebé, envuelto en pañales, y en ese niño que parece igual a cualquier otro niño, Simeón reconoce lo que los sacerdotes no ven, lo que los fariseos no perciben, lo que los maestros de la ley no disciernen. Simeón reconoce al Mesías, al Cristo del Señor, al Salvador del mundo, a la luz que alumbrará a las naciones, a la gloria de Israel, a Dios mismo hecho carne, hecho vulnerable, hecho niño, poniéndose en las manos de su creación para poder redimirla. Quiero que te detengas aquí conmigo, porque este es uno de los misterios más profundos y más hermosos de nuestra fe. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, aquel por cuya palabra existen todas las cosas, ese Dios escogió revelarse no en poder abrumador, no en gloria cegadora, no en majestad terrorífica, sino como un bebé indefenso en los brazos de una madre adolescente.
Escogió necesitar ser alimentado, y necesitar ser cambiado, necesitar ser protegido. Escogió experimentar cada etapa del desarrollo humano. Escogió hacerse en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, para poder entender desde dentro lo que significa ser humano, para poder ser el sumo sacerdote perfecto, que se compadece de nuestras debilidades, porque las experimentó él mismo. Y Simeón, con esos ojos viejos, que han visto tanto dolor, tanta desilusión, tanta oscuridad, ve en ese niño la luz que ha estado esperando toda su vida. No necesita señales externas, no necesita que una voz del cielo proclame la identidad del bebé. No necesita que ángeles desciendan cantando aleluyas. El Espíritu Santo le confirma en lo profundo de su ser. Este es aquel a quien has esperado. Este es el cumplimiento de la promesa. Este es el Cristo del Señor. E imagina la emoción que debe haber inundado el corazón de Simeón en ese instante. Toda una vida de espera cristalizándose en un solo momento. Todas las oraciones, todos los días de fe perseverante, todos los años de confianza contra toda evidencia, convergiendo en ese único encuentro. El gozo, la gratitud, el asombro, la adoración, la paz, todo mezclándose en una ola de emoción tan intensa que las lágrimas deben haber brotado libremente de esos ojos ancianos. Simeón se acerca a María y José. Y aquí el Evangelio nos da un detalle que es tan hermoso que podría pasar desapercibido si no prestamos atención. Simeón toma al niño en sus brazos. María y José se lo permiten. Esta joven pareja, que apenas conoce a este anciano, que no tiene ninguna razón particular para confiar en él, más que en cualquier otro, percibe algo en Simeón. Perciben la presencia del Espíritu Santo sobre él. Perciben que este no es un encuentro casual. Perciben que Dios está obrando algo sagrado en ese momento. Y Simeón, con el niño Jesús en sus brazos, con el peso físico del Salvador del mundo descansando contra su pecho, siente que su corazón está completo. Siente que todo tiene sentido. Siente que cada momento de su vida lo ha llevado a este instante. Y abre su boca, y lo que sale no son palabras comunes. Es un cántico, es una profecía, es una declaración que la Iglesia ha repetido durante 2000 años y seguirá repitiendo hasta que Cristo vuelva en gloria. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Detente en esas palabras, ahora, no después. No cuando entienda todo, no cuando vea el ministerio completo de Jesús, no cuando presencie la cruz y la resurrección. Ahora. Porque Simeón entiende algo que muchos de nosotros tardamos toda la vida en aprender, que el cumplimiento de la promesa de Dios no siempre significa que veremos todo el desarrollo de esa promesa. A veces, Dios nos da un anticipo, una confirmación, un momento de encuentro, y ese momento es suficiente. Ese momento es la semilla que contiene todo el árbol. Ese momento es la llave que abre todas las puertas. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Simeón está diciendo, ahora puedo morir en paz. Ahora puedo cerrar mis ojos en este mundo sin angustia, sin lamento, sin sentir que mi vida fue en vano. Porque ha visto al Cristo. Y haber visto al Cristo, haber tenido ese encuentro personal con el Mesías, aunque sea como un bebé de 40 días, es suficiente para dar sentido a toda una existencia. Has tenido ese encuentro, has tenido ese momento en el que todo cobra sentido. Has conocido a Cristo de una manera tan personal, tan real, tan transformadora, que ya nada más importa del mismo modo. Ese es el encuentro que Simeón tuvo. Ese es el encuentro que anhela tu alma. Ese es el encuentro por el que cada ser humano fue creado. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Mis ojos,
no los ojos de otros, no la fe de otros, no el testimonio de otros, aunque todo eso es valioso, pero mis propios ojos, mi propio encuentro, mi propia experiencia de salvación. Simeón está declarando: esto no es teoría para mí, no es teología abstracta, no es doctrina heredada. Yo he visto al Salvador con mis propios ojos. Yo lo he sostenido en mis propios brazos. O yo he experimentado personalmente la realidad de la promesa de Dios. Y esa experiencia personal es lo que transforma la religión en relación. Es lo que transforma la doctrina en vida. Es lo que transforma el conocimiento intelectual en conocimiento del corazón. Puedes saber todo acerca de Jesús sin conocer a Jesús. Puedes estudiar teología durante años sin tener un encuentro personal con el Dios vivo. Simeón tuvo el encuentro, y el encuentro lo cambió todo. A quien has presentado ante todos los pueblos. Aquí Simeón está profetizando algo revolucionario para su contexto. Está diciendo que este niño, este Mesías judío nacido en Belén, presentado en el templo de Jerusalén, según la ley de Moisés, no es solo para Israel, es para todos los pueblos, es universal. Su salvación cruzará fronteras que parecían insalvables. Su gracia alcanzará a gentiles que parecían estar fuera del pacto. Su amor abrazará a toda la humanidad, no solo a los descendientes de Abraham según la carne, sino a todos los que lleguen a ser hijos de Abraham por la fe. ¿Entiendes lo radical que era esto? En un tiempo en que muchos judíos veían a los gentiles como perros, como impuros, como irredimibles, Simeón está proclamando que el Mesías viene para todos. Está viendo más allá de las barreras étnicas y religiosas de su tiempo. Está anticipando lo que Pablo después explicaría, que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, luz para alumbrar a las naciones. Los gentiles vivían en tinieblas espirituales, según la perspectiva judía. No conocían al Dios verdadero, adoraban ídolos mudos, vivían sin la revelación de la ley. Pero Simeón está diciendo: este niño será luz para ellos. Este niño disipará esas tinieblas. Este niño revelará al Padre a aquellos que nunca lo han conocido. Y piensa en cómo esta profecía se cumplió. Piensa en cómo el Evangelio salió de Jerusalén y se extendió por todo el mundo conocido en cuestión de décadas. Piensa en cómo hombres y mujeres de todas las naciones, lenguas y culturas han encontrado en Jesús la luz que da sentido a sus vidas, la verdad que satisface su búsqueda, el amor que sana sus heridas. Simeón vio todo eso en un bebé de 40 días. Vio el potencial, vio el plan, vio la gloria que estaba oculta en la humildad de ese nacimiento, y gloria de tu pueblo, Israel. Pero el Mesías también es gloria para Israel. No es que Dios haya rechazado a su pueblo, no es que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob hayan quedado sin cumplir, es que esas promesas están encontrando su cumplimiento más pleno en Cristo. Israel fue llamado a ser luz para las naciones, y ese llamado se cumple perfectamente en Jesús, el verdadero israelita, el verdadero hijo de Abraham, el verdadero rey de la casa de David. Simeón termina su cántico, y en ese momento podríamos pensar que la historia ha llegado a su hermoso clímax. El anciano ha visto al Mesías, ha proclamado su identidad, ha declarado la salvación universal. Todo es paz, gozo, gratitud. Pero entonces Simeón hace algo que debe haber sorprendido a todos los presentes. Se vuelve específicamente hacia María, la madre de Jesús, y le habla palabras que deben haberle traspasado el corazón. Mira, que este niño está destinado a ser causa de caída y de elevación para muchos en Israel, y a ser señal de contradicción. De repente, el tono cambia.
La luz de la salvación proyecta una sombra. La esperanza viene acompañada de advertencia, porque Simeón, con la misma claridad profética con que vio la gloria del Mesías, ve también el sufrimiento que esa gloria traerá, causa de caída y de elevación. Jesús no será neutral. No será alguien ante quien la gente pueda permanecer indiferente. Su presencia forzará una decisión. Su mensaje exigirá una respuesta. Algunos lo recibirán y serán levantados. Otros lo rechazarán y caerán. No porque Jesús quiera que caigan, sino porque la luz expone la oscuridad, y algunos aman más la oscuridad que la luz, porque sus obras son malas. Señal de contradicción. Jesús será contradicho, será cuestionado, o será rechazado por aquellos que deberían haberlo recibido con más gozo. Los líderes religiosos lo acusarán de blasfemia. Los maestros de la ley lo llamarán endemoniado. Las autoridades lo considerarán una amenaza política. Su propio pueblo gritará «Crucifícalo» cuando Pilato ofrezca soltarlo. La contradicción no será solo verbal, será violenta, será mortal. Y entonces Simeón le dice a María las palabras que deben haberle helado la sangre, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Imagina ser María en ese momento. Tienes en tus brazos a tu hijo de 40 días. Has experimentado el milagro de su concepción virginal. Has oído a los ángeles proclamar que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Has visto a los pastores venir a adorarlo. Has escuchado sus historias de coros angelicales en el cielo. Y ahora este anciano venerable, lleno del Espíritu Santo, te dice que una espada atravesará tu alma. María no entendió completamente esas palabras en ese momento. ¿Cómo podría? Pero las guardó en su corazón, junto con todas las demás cosas que meditaba sobre su Hijo extraordinario. Y con el tiempo, con los años, con el ministerio de Jesús, y especialmente con su pasión y muerte, María entendió. La espada que atravesó su alma fue verlo rechazado, verlo traicionado, verlo arrestado, verlo golpeado, verlo coronado con espinas, verlo cargando la cruz, verlo clavado en esa cruz, verlo morir. Ninguna madre debería ver a su hijo morir, y ciertamente ninguna madre debería ver a su hijo morir de la manera más cruel, más humillante, más dolorosa que el mundo antiguo había inventado. Pero Simeón no le estaba diciendo esto a María para aterrorizarla. Le estaba dando un regalo, aunque no lo pareciera. Le estaba dando preparación. Le estaba dando contexto. Le estaba diciendo, cuando llegue ese día oscuro, y llegará, recuerda que no es un accidente. No es una sorpresa para Dios. No es el plan saliendo mal. Es parte del plan. Es necesario. Es el camino por el cual la salvación llegará al mundo. Y hay algo más en la profecía de Simeón que a menudo pasamos por alto. Dice que todo esto sucederá para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. La presencia de Jesús, su enseñanza, su vida, su muerte y su resurrección revelarán lo que hay en el corazón de las personas. Algunos verán en él a su Salvador y se entregarán completamente. Otros verán en él una amenaza a su poder, a su religión, a su forma de vida, y lo rechazarán. Y cada uno será juzgado no por lo que dice creer, sino por cómo responde a Jesús. Esta sigue siendo la realidad hoy. Jesús sigue siendo señal de contradicción. Sigue forzando una decisión. No puedes conocerlo y permanecer neutral. No puedes encontrarte verdaderamente con él y seguir siendo el mismo. O te transformará, o lo rechazarás. Pero indiferencia genuina, esa no es una opción real. Simeón termina su profecía, devuelve al niño a los brazos de María, y entonces el Evangelio nos dice algo simple, pero profundo.
María y José se maravillaban de lo que se decía del niño. Se maravillaban. Aunque María había recibido la visita del ángel Gabriel, aunque José había sido advertido en sueños por un ángel, aunque los pastores habían venido con su historia de visiones celestiales, todavía se maravillaban, porque cada confirmación de la identidad de Jesús, cada testimonio de su naturaleza divina, era un regalo que fortalecía su fe para lo que venía. Y Simeón, ¿qué fue de Simeón después de ese día? El Evangelio no lo dice. No nos cuenta si vivió un día más, una semana más, un año más. No importa, porque Simeón ya había cumplido el propósito de su vida. Ya había visto lo que había esperado ver. Ya había sostenido en sus brazos al Salvador. Ya podía irse en paz. Pero antes de que pensemos que la historia de Simeón termina ahí, hay otro encuentro que el Evangelio de Lucas relata inmediatamente después. Había también en el templo una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Había vivido con su esposo 7 años después de casarse, y luego había quedado viuda. Y había pasado los siguientes 84 años sirviendo en el templo, adorando día y noche con ayunos y oraciones. Ana tenía probablemente más de 100 años. Era una mujer que había dedicado toda su vida adulta a buscar a Dios, a interceder por su pueblo, a esperar al Redentor. Y en ese mismo momento, en ese preciso instante en que Simeón estaba profetizando sobre Jesús, Ana se acerca. Y también ella reconoce al niño. También ella comienza a dar gracias a Dios. Y también ella comienza a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Por qué nos cuenta Lucas sobre Ana inmediatamente después de Simeón? Porque quiere que veamos que Simeón no era un caso aislado. No era el único en Israel que mantenía viva la esperanza mesiánica. No era el único que esperaba con fe perseverante la venida del Salvador. Había otros. Había un remanente. Había hombres y mujeres cuya llama de fe no se había apagado en medio de la oscuridad. Y esto nos dice algo crucial sobre cómo obra Dios. Cuando Dios está preparando algo grande, levanta a personas que lo esperan. Levanta a intercesores. Levanta a adoradores. Levanta vigilantes que no dejan que otros olviden las promesas. Simeón y Ana eran ese tipo de personas. Eran los guardianes de la esperanza en su generación. ¿Quién eres tú en tu generación? ¿Eres alguien que mantiene viva la esperanza cuando otros la pierden? ¿Eres alguien que recuerda las promesas de Dios cuando otros las olvidan? ¿Eres alguien que sigue adorando, orando, esperando, creyendo, incluso cuando todo parece contradecir tu fe? Si es así, eres como Simeón, eres como Ana, y Dios te usará en el momento oportuno para dar testimonio de su fidelidad. Ahora quiero explorar contigo algunas de las lecciones más profundas que podemos aprender de la vida de Simeón, porque su historia no es solo una bonita narrativa del pasado, es un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos. Es un modelo de cómo vivir una vida de fe perseverante. Es una promesa de que Dios cumple su palabra, siempre, aunque tengamos que esperar toda una vida para verlo. La primera lección es esta. La fidelidad de Dios no está limitada por el tiempo. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos todo ahora. Comida rápida, internet rápido, respuestas rápidas, resultados rápidos. Y traemos esa mentalidad a nuestra relación con Dios. Oramos hoy y esperamos la respuesta mañana. Le pedimos a Dios que haga algo y nos impacientamos si no sucede la semana siguiente. Pero Dios no opera según nuestro cronograma. Dios opera según su propio tiempo perfecto. Y su tiempo,
aunque a veces nos parece lento, y ni siempre es el tiempo correcto. Simeón esperó décadas, tal vez esperó medio siglo o más, pero cuando finalmente llegó el momento del encuentro, fue el momento perfecto. Si hubiera sucedido antes, Jesús no habría nacido todavía. Si hubiera sucedido después, tal vez Simeón ya habría muerto. Pero en el tiempo de Dios, todo convergió de manera perfecta. Tu espera no es desperdicio. Tu espera es preparación. Cada día que esperas, si lo vives en fe como Simeón, está moldeando tu carácter, profundizando tu dependencia de Dios, afinando tu capacidad de reconocer su voz, fortaleciendo tu perseverancia. Cuando finalmente llegue el cumplimiento de la promesa, descubrirás que fuiste transformado en el proceso de esperar. Y esa transformación es a menudo más valiosa que la promesa misma. O la segunda lección es esta. La guía del Espíritu Santo es personal y específica. Simeón no dependía de señales públicas. No esperaba que el sumo sacerdote hiciera un anuncio desde el templo diciendo «El Mesías ha llegado». No necesitaba que todos los demás lo vieran para creerlo él. Tenía una relación íntima con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu lo guió específicamente ese día al templo, en ese momento preciso, para ese encuentro divino. Dios quiere guiarte de la misma manera. No quiere que dependas solo de la guía general de las Escrituras, por importante que sea. No quiere que vivas solo siguiendo principios, por sabios que sean. Quiere que tengas una relación tan íntima con su Espíritu que puedas reconocer su voz, sentir sus impulsos, discernir su dirección para tu vida específica, para tus decisiones particulares, para tus momentos únicos. ¿Cómo desarrollas esa sensibilidad? De la misma manera que Simeón, siendo justo, siendo piadoso, pasando tiempo en la presencia de Dios, meditando en su palabra, orando no solo con palabras sino con atención, escuchando, esperando. Con el tiempo su voz se vuelve más clara, sus impulsos se vuelven más reconocibles, su guía se vuelve más natural. La tercera lección es esta. El reconocimiento espiritual trasciende las apariencias externas. Para todos los demás en el templo ese día, Jesús era solo un bebé más. No había nada en su apariencia externa que lo distinguiera. No brillaba con luz sobrenatural. No tenía un halo visible. No estaba haciendo milagros a las 40 días de edad. Era un bebé normal en todos los sentidos externos. Pero Simeón vio más allá de las apariencias y vio con ojos espirituales lo que los ojos físicos no podían ver. Esta es una habilidad que necesitamos desesperadamente hoy. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias. Juzgamos por lo externo. Valoramos lo visible. Medimos el éxito en términos de lo que se puede contar, pesar, fotografiar. Pero las realidades más profundas son invisibles. El amor es invisible, la fe es invisible, la gracia es invisible, el Espíritu Santo es invisible. Y a menos que desarrollemos ojos espirituales, nos perderemos las cosas más importantes. ¿Cómo era Jesús capaz de ver el potencial en personas que otros despreciaban? ¿Cómo vio en Pedro, un pescador impulsivo, al líder de la iglesia primitiva? ¿Cómo vio en Mateo, un recaudador de impuestos odiado, a un evangelista? ¿Cómo vio en María Magdalena, una mujer poseída por 7 demonios, o a una discípula fiel que estaría al pie de la cruz cuando otros huyeran? Jesús veía más allá de las apariencias, veía el corazón, veía el potencial, veía lo que el Padre podía hacer con una vida rendida. Necesitamos aprender a ver de esa manera, ver el valor en personas que la sociedad descarta, ver el potencial en situaciones que parecen sin esperanza,
ver la obra de Dios incluso cuando se presenta en pañales, en humildad, en formas que el mundo pasa por alto. La cuarta lección es esta: la verdadera sabiduría reconoce tanto la gloria como el sufrimiento. Simeón no fue un optimista ingenuo. No proclamó solo la gloria del Mesías mientras ignoraba el costo. En el mismo momento en que cantó sobre la salvación y la luz para las naciones, también profetizó sobre la contradicción y el sufrimiento. Vio ambas cosas, la resurrección y la cruz que la precedería. Esta es madurez espiritual. Poder sostener tanto la esperanza como el realismo. Poder celebrar las promesas de Dios sin negar las dificultades del camino. Poder creer en el final glorioso sin pretender que no habrá lucha para llegar allí. Jesús mismo nos dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aflicción y victoria, sufrimiento y esperanza, cruz y resurrección. No uno o el otro, sino ambos. Muchos cristianos se frustran porque les prometieron un evangelio de solo bendiciones, solo prosperidad, solo éxito. Y cuando llegan las pruebas, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la contradicción, piensan que algo salió mal, que su fe falló, que Dios los abandonó. Pero Simeón sabía, y trató de preparar a María, de que el camino de Dios a menudo pasa por el valle, que la gloria a menudo viene después del sufrimiento, que la resurrección requiere primero una muerte. Si estás pasando por el valle ahora mismo, no significa que te hayas desviado del camino. Puede significar precisamente lo opuesto, que estás exactamente donde necesitas estar, para que Dios haga en ti y a través de ti lo que quiere hacer. La espada que atraviesa tu alma, como atravesó el alma de María, no es evidencia del abandono de Dios. Es evidencia de que estás lo suficientemente cerca de la cruz para sentir su dolor. Y aquellos que están lo suficientemente cerca de la cruz para sentir su dolor, también estarán lo suficientemente cerca para experimentar su poder. La quinta lección es esta: un encuentro con Cristo da sentido a toda una vida. Simeón vivió décadas esperando, y su encuentro con Jesús duró probablemente solo minutos. Podríamos pensar que es una proporción injusta, toda una vida de espera por unos minutos de cumplimiento. Pero Simeón no lo vio así. Para él, esos minutos valieron todas las décadas. Ese encuentro justificó toda su existencia. Poder sostener al Mesías en sus brazos, aunque fuera solo una vez, era más que suficiente. Esto nos dice algo profundo sobre el valor de conocer a Cristo. No se trata de la longitud de tiempo. Se trata de la profundidad del encuentro. Puedes pasar tu vida entera en la iglesia, cantando canciones cristianas, leyendo la Biblia, cumpliendo con rituales religiosos, y nunca tener un encuentro real con Cristo. O puedes tener un solo momento de encuentro genuino, un instante en el que el Espíritu Santo abre tus ojos y ves a Jesús de verdad, y ese momento transformará todo. ¿Has tenido ese encuentro? No te estoy preguntando si creciste en un hogar cristiano. No te estoy preguntando si asistes a la iglesia. No te estoy preguntando si conoces la doctrina correcta. Te estoy preguntando: ¿has visto a Jesús con los ojos de tu corazón? ¿Has experimentado su presencia de una manera tan real que cambió todo? ¿Has sostenido, metafóricamente hablando, al Salvador en tus brazos y sabido sin duda que Él es quien dice ser? Si no, puedes tener ese encuentro hoy, en este momento, donde quiera que estés escuchando esto. El mismo Jesús que Simeón sostuvo en sus brazos creció, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó victorioso sobre la muerte, ascendió al cielo, y ahora está sentado a la diestra del Padre,
intercediendo por nosotros. Y por su Espíritu, y puede hacerse tan real para ti como lo fue para Simeón. La sexta lección es esta. La promesa de Dios te capacita para enfrentar incluso la muerte con paz. Simeón dijo: «Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz». Había visto al Salvador, y eso le quitó todo el temor a la muerte, porque quien ha visto al que venció la muerte ya no necesita temerla. Quien ha conocido al que es la resurrección y la vida, sabe que la muerte física no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Esta es una de las pruebas más grandes de una fe genuina. ¿Cómo enfrentas la realidad de la muerte? No la muerte como concepto abstracto en un futuro distante, sino la muerte como realidad inminente. Cuando los médicos no tienen más tratamientos que ofrecer. Cuando sabes que tus días están contados. Cuando tienes que decir adiós a los que amas. ¿Puedes hacerlo en paz? Simeón pudo. No porque fuera especialmente valiente por naturaleza, no porque minimizara la seriedad de la muerte, sino porque había visto al Salvador. Y haber visto al Salvador cambió su perspectiva de todo, incluyendo la muerte. La muerte ya no era el enemigo final. Era simplemente el portal para encontrarse cara a cara con aquel a quien había sostenido en sus brazos como bebé, pero ahora vería en su gloria completa. ¿Sabes qué? Esta paz ante la muerte no es solo para el final de tu vida. Es para cada pequeña muerte que experimentas en el camino, cada vez que tienes que dejar ir algo que amas, cada vez que enfrentas el fin de una temporada, cada vez que algo muere para que algo nuevo pueda nacer. La paz de Simeón puede ser tu paz en todos esos momentos, porque quien ha visto al Salvador sabe que cada muerte que Dios permite es preludio a una resurrección. Cada Viernes Santo es seguido por un domingo de resurrección. La séptima lección es esta. Tu testimonio puede ser usado para preparar a otros. Simeón no solo tuvo su encuentro privado con Jesús y se fue callado. Proclamó lo que vio. Profetizó sobre el significado de ese niño. Dio testimonio público de la salvación de Dios. Y sus palabras se han preservado en las Escrituras para bendecir y enseñar a millones a través de los siglos. Ana hizo lo mismo. Comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No guardó para sí misma lo que había descubierto, lo compartió. Y su testimonio debe haber fortalecido la fe de muchos otros que también esperaban al Mesías. Cuando tienes un encuentro genuino con Cristo, no puedes callarlo, no porque haya una regla que diga que debes compartirlo, sino porque la experiencia misma te impulsa a compartirla. Es como encontrar agua en el desierto. Inmediatamente quieres que otros sedientos sepan dónde está. Es como encontrar la cura para una enfermedad mortal. No puedes guardarte la información mientras otros mueren de la misma enfermedad. Tu testimonio importa. Tu experiencia con Dios, por humilde que te parezca, tiene el poder de tocar corazones, porque cada testimonio es único. Cada historia de redención revela una faceta diferente del carácter de Dios. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, estás dando a otros permiso para creer que Dios puede hacer lo mismo en las suyas. La octava lección es esta. Dios honra a aquellos que viven para su propósito, no para la fama. A Simeón no buscaba hacerse famoso. No estaba construyendo una plataforma. No estaba tratando de ser reconocido como el profeta más grande de su generación. Simplemente vivía cada día siendo justo, siendo piadoso, esperando al Mesías, obedeciendo al Espíritu Santo. Y Dios lo honró, dándole el privilegio más grande, ser uno de los primeros en reconocer y proclamar la identidad del Salvador.
Hay una ironía hermosa aquí. Aquellos que buscan la fama rara vez dejan un legado duradero. Pero aquellos que simplemente buscan ser fieles a Dios, sin importar si alguien los nota o no, son los que Dios usa para cambiar la historia. Simeón no sabía que su nombre sería recordado 2000 años después. No sabía que sus palabras serían cantadas en monasterios y catedrales a través de los siglos. No sabía que millones de creyentes meditarían en su encuentro con Jesús. Solo sabía que debía ser fiel. Y su fidelidad lo hizo inmortal. Deja de preocuparte por ser reconocido. Deja de comparar tu ministerio, tu impacto, tu influencia con la de otros. Simplemente sé fiel donde Dios te ha puesto. Sé justo, sé piadoso. Espera su promesa, obedece su espíritu y deja que Dios se encargue del resto. Él sabe cómo honrar a aquellos que lo honran a Él. La 9ª lección es esta. La adoración genuina fluye de la revelación, no del ritual. Simeón no recitó una oración predeterminada cuando sostuvo a Jesús. No siguió un formato litúrgico establecido. Desde lo profundo de su corazón brotó un cántico espontáneo de adoración, gratitud y profecía. Era real, era auténtico, era personal. Hay un lugar para la liturgia. Hay un lugar para las oraciones escritas. Hay un lugar para las estructuras en nuestra adoración. Pero nunca debemos permitir que la forma reemplace la sustancia. Nunca debemos permitir que el ritual apague el espíritu. La adoración más poderosa no es la más pulida o la más profesional. Es la más genuina. Es la que brota de un corazón que ha visto a Dios y no puede contener su respuesta. ¿Cómo es tu adoración? Es mayormente una performance, algo que haces porque se espera, porque es domingo, porque es parte de la rutina. ¿O es una respuesta genuina a quien Dios es y a lo que ha hecho en tu vida? La adoración de Simeón nos desafía a permitir que nuestros encuentros con Dios produzcan respuestas genuinas, sin importar cómo se vean o suenen para otros. La 10ª lección, y esta es la que quiero que lleves contigo de manera especial, es esta. Nunca es demasiado tarde para experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios. Simeón era viejo, muy viejo. En un tiempo en que la esperanza de vida era mucho menor que hoy, Simeón había vivido décadas más allá de lo que muchos lograban. Y todavía, en su vejez extrema, experimentó el momento más importante de su vida. Su edad no fue un obstáculo, no fue una descalificación. No significó que su mejor época había pasado. Tal vez tú sientes que es demasiado tarde para ti. Tal vez has esperado tanto que ya casi no te atreves a esperanza más. Tal vez has orado tanto sin ver respuesta que tu fe se ha vuelto débil. Tal vez has creído en promesas que parecen cada vez más imposibles mientras más tiempo pasa. Y te preguntas, ¿se olvidó Dios de mí? ¿Expiró mi promesa? ¿Perdí mi momento? Simeón te dice hoy, no es demasiado tarde. Mientras tengas aliento en tus pulmones, mientras tu corazón siga latiendo, no es demasiado tarde para que Dios cumpla su promesa contigo. Su tiempo no es tu tiempo, pero su tiempo es perfecto. Y cuando finalmente llegue ese momento, cuando finalmente veas lo que has esperado, descubrirás que valió cada momento de espera. Descubrirás que Dios fue fiel, como siempre lo es, como siempre lo será. Ahora quiero que consideremos juntos algunas aplicaciones prácticas de la historia de Simeón para nuestra vida diaria. Porque la fe que no se traduce en acción práctica no es fe verdadera, es solo sentimiento religioso, es solo ideas bonitas. Pero la fe genuina, la fe que Simeón modeló, transforma la manera en que vivimos cada día.
Primero, cultiva la sensibilidad al Espíritu Santo. Simeón pudo reconocer el impulso del Espíritu ese día crucial, porque había cultivado esa sensibilidad durante toda su vida. No fue algo que desarrolló de la noche a la mañana. Fue el fruto de años de caminar con Dios, de escuchar su voz, de obedecer sus indicaciones. ¿Cómo cultivas esa sensibilidad? Comienza creando momentos regulares de silencio en tu vida. En nuestra cultura ruidosa, llena de distracciones constantes, el silencio es revolucionario. Apaga tu teléfono, apaga la televisión, cierra la laptop y simplemente estate en la presencia de Dios. Al principio te parecerá incómodo, tu mente vagará, te sentirás inquieto, pero persevera. Con el tiempo aprenderás a aquietar tu alma, y en esa quietud, la voz suave y apacible del Espíritu se volverá más clara. Lee las Escrituras no solo para obtener información, sino para encontrar transformación. Lee buscando a Jesús en cada página. Lee esperando que el Espíritu Santo ilumine el texto para ti. Lee con un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios te muestre. Y cuando sientas que el Espíritu te impulsa a hacer algo, a hablar con alguien, a ir a algún lugar, a perdonar a alguien, a cambiar algo en tu vida, obedece inmediatamente. Cada acto de obediencia afina tu sensibilidad para la próxima vez. Segundo, practica la justicia y la piedad mientras esperas. Simeón no puso su vida en pausa mientras esperaba al Mesías. No dijo: cuando vea al Mesías, entonces comenzaré a vivir de verdad. Hasta entonces, solo voy a existir. No. Vivió cada día con propósito. Fue justo en sus tratos con otros. Fue piadoso en su relación con Dios. Fue un hombre de carácter e integridad. La espera no es excusa para la pasividad. La promesa no cumplida todavía no es razón para dejar de crecer, dejar de servir, dejar de amar. Vive hoy con la misma fidelidad que vivirías si la promesa ya se hubiera cumplido. Sé la persona que necesitas ser para recibir lo que estás esperando. Porque a menudo Dios retrasa el cumplimiento de su promesa no porque se haya olvidado, sino porque nos está preparando para poder manejar esa promesa cuando llegue. ¿Qué significa ser justo? Significa tratar a otros con equidad, honestidad y amor. Significa no aprovecharte de los débiles. Significa no mentir para obtener ventaja. Significa no calumniar a otros para elevarte a ti mismo. Significa hacer lo correcto incluso cuando lo incorrecto sería más fácil o más rentable. La justicia es cómo tratas a las personas. ¿Qué significa ser piadoso? Pues significa cultivar tu relación con Dios. Significa orar no solo cuando necesitas algo, sino porque deseas comunión con Él. Significa adorar no solo con tus labios, sino con tu vida. Significa ordenar tus prioridades alrededor de lo que importa eternamente, no solo temporalmente. La piedad es cómo tratas a Dios. Tercero, no permitas que la oscuridad circundante apague tu esperanza. Simeón vivió en tiempos oscuros, opresión política, sequía espiritual, corrupción religiosa, cinismo generalizado. Sería muy fácil para él haber dicho: no tiene sentido seguir esperando. Dios se ha olvidado de nosotros. Las promesas fueron para otra generación, no para la mía. Pero no lo hizo. Mantuvo su esperanza brillando como una llama en la oscuridad. Vivimos en tiempos que también pueden parecer oscuros. Cuando miras las noticias, cuando ves la violencia, pues la injusticia, la maldad que parece triunfar, cuando observas cómo incluso la Iglesia está dividida y confundida en tantos temas, cuando ves a tantos alejándose de la fe, es fácil desanimarse. Es fácil pensar que estamos en una espiral descendente sin esperanza. Pero recuerda,
La oscuridad es precisamente cuando la luz brilla más. Tu fe perseverante en medio de la incredulidad general es un testimonio poderoso. Tu esperanza cuando otros están en desesperación es un faro. Tu amor cuando otros eligen el odio es revolucionario. No permitas que el cinismo del mundo infecte tu corazón. Sé como Simeón, un oasis de fe en un desierto de duda. Cuarto, cuando Dios cumpla su promesa, proclama el testimonio. No guardes para ti lo que Dios hace. Cuando veas su fidelidad, cuando experimentes su poder, cuando recibas su bendición, cuéntalo. Testifica o comparte. Permite que tu historia dé esperanza a otros que todavía están esperando sus propias promesas. Hay personas en tu vida que necesitan saber que Dios sigue siendo fiel, que necesitan ejemplos contemporáneos, no solo historias bíblicas, de que Dios cumple sus promesas. Cuando compartes tu testimonio, estás haciendo lo que hicieron Simeón y Ana. Estás hablando del Redentor a todos los que esperan redención. No tienes que ser elocuente, no tienes que ser teólogo, solo tienes que ser honesto. Cuenta lo que Dios ha hecho, cuenta cómo esperaste, cuenta cómo dudaste a veces, cuenta cómo perseveraste y cuenta cómo Dios fue fiel. Tu historia simple puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para no rendirse en su propia espera. Quinto, prepara a otros para el costo del discipulado, no solo para sus bendiciones. San Simeón no solo bendijo a María, también la advirtió. Le dijo la verdad completa, no una verdad a medias. No le pintó un cuadro color de rosa del futuro. Le dio una visión realista que incluía tanto la gloria como el sufrimiento. Cuando compartimos nuestra fe con otros, cuando hacemos discípulos, cuando enseñamos, necesitamos ser igual de honestos. Jesús ofrece perdón, paz, propósito, vida eterna, y todas estas son promesas maravillosas y verdaderas. Pero también llama a tomar la cruz. También habla de negarse a uno mismo. También advierte que en el mundo tendremos aflicción. También dice que seremos odiados por causa de su nombre. Si solo presentamos las bendiciones sin mencionar el costo, estamos preparando a las personas para la desilusión. Pero si presentamos la imagen completa, como lo hizo Simeón, entonces, cuando lleguen las dificultades, no tomarán a las personas por sorpresa. No pensarán que algo salió mal. Entenderán que esto también es parte del camino. Sexto, vive de tal manera que puedas enfrentar la muerte en paz. Simeón pudo decir, ahora puedo irme en paz, porque había vivido para lo que realmente importaba. Había cumplido su propósito. Había visto al Salvador. No tenía asuntos pendientes con Dios. No tenía remordimientos que lo atormentaran. No tenía un vacío de propósito que lo llenara de pánico ante la idea de la muerte. ¿Puedes tú decir lo mismo? Si supieras que hoy es tu último día en la tierra, ¿tendrías paz? ¿O hay cosas que necesitas arreglar? ¿Relaciones que necesitas reconciliar? ¿Pecados que necesitas confesar? ¿Perdón que necesitas pedir o dar? ¿Palabras de amor que necesitas expresar? No esperes a estar en tu lecho de muerte para poner tu casa en orden. Vive cada día de tal manera que puedas irte en paz si hoy fuera el día. No porque seas morboso, sino porque reconoces que la vida es frágil y el tiempo es precioso. Vivir con el fin en mente no es depresivo, es liberador. Te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa y a soltar lo que no. Séptimo, mantén tu mirada en la promesa, no en las circunstancias. Durante todos esos años de espera, Simeón no miró las circunstancias para determinar si la promesa de Dios seguía siendo válida. No miró la ocupación romana y concluyó que Dios había perdido el control.
No miró el silencio profético y decidió que Dios había dejado de hablar. No miró su edad avanzada y pensó que se había acabado el tiempo. Mantuvo su mirada fija en la promesa que Dios le había dado. Y las circunstancias mienten. A menudo te dirán exactamente lo opuesto de lo que Dios dice. Cuando Dios dice que proveerá, las circunstancias pueden mostrar tu cuenta bancaria vacía. Cuando Dios dice que sanará, las circunstancias pueden mostrar que la enfermedad empeora. Cuando Dios dice que cumplirá su promesa, las circunstancias pueden mostrar que cada día que pasa hace la promesa más imposible humanamente. En esos momentos tienes que decidir en qué vas a creer. ¿En lo que ven tus ojos o en lo que Dios ha dicho? Simeón escogió creer a Dios y fue vindicado. Tú también serás vindicado si haces la misma elección. Octavo, reconoce que tu vida puede tener un propósito singular que la define. Para Simeón, su vida entera convergió en ese encuentro en el templo. Ese fue su momento. Ese fue su propósito. Todo lo demás en su vida, por importante que fuera, fue preparación para ese instante. Tal vez tu vida también tiene un propósito singular. Tal vez Dios te está preparando para un encuentro específico, una conversación crucial, una decisión que cambiará el curso de muchas vidas, un acto de obediencia que tendrá repercusiones que no puedes imaginar. No sabes cuándo llegará ese momento. Puede ser mañana, puede ser dentro de décadas, pero cuando llegue, toda tu vida hasta ese punto habrá sido preparación. Eso significa que nada en tu vida es desperdicio. Cada experiencia, incluso las dolorosas, está moldeándote. Cada prueba está fortaleciéndote. Cada temporada de espera está refinándote. Cuando finalmente llegue tu momento, Simeón, cuando finalmente seas llamado a cumplir el propósito para el cual fuiste creado, estarás listo y mirarás hacia atrás y verás cómo Dios estaba preparándote todo el tiempo. Noveno, valora los momentos divinos más que los logros mundanos. Simeón no fue famoso en su tiempo, no acumuló riqueza, no construyó un imperio, no dejó una organización con su nombre. Lo que dejó fue un momento, un encuentro, un testimonio. Y ese momento ha tenido más impacto que los logros de emperadores y reyes que fueron contemporáneos suyos, pero cuyos nombres apenas recordamos. El mundo te dirá que tu valor está en lo que logras, en lo que acumulas, en cuánto poder e influencia tienes. Pero el reino de Dios opera con una economía diferente. En el reino, lo que importa es la fidelidad, no el tamaño del ministerio. Lo que importa es la obediencia, no el reconocimiento público. Lo que importa es el encuentro genuino con Dios. Ahora no la imagen que proyectas para otros. Busca momentos divinos, no logros mundanos. Valora la presencia de Dios más que el aplauso de las multitudes. Anhela su bien hecho, siervo bueno y fiel, más que todos los premios y reconocimientos que este mundo puede ofrecer. Porque al final, lo único que llevarás contigo de esta vida es tu relación con Dios y el impacto que tuviste en las vidas de otros para su reino. Décimo, permite que la esperanza del Mesías te sostenga en todas las temporadas. Para Simeón, la esperanza del Mesías no era un adorno teológico, no era una creencia interesante, pero irrelevante. Era el centro de gravedad de toda su vida. Era lo que le daba significado a sus días. Era lo que lo levantaba cada mañana. Era lo que sostenía su fe cuando todo lo demás vacilaba. Cristo es nuestra esperanza. No solo la esperanza de ir al cielo cuando muramos, aunque eso es glorioso, sino nuestra esperanza ahora, en este día difícil, en esta temporada de prueba, en esta situación que parece no tener salida.
Cristo es nuestra esperanza, porque Él ha vencido. Él ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él venció, nosotros también venceremos en Él. Cuando todo lo demás falle, cuando todas las demás esperanzas se desvanezcan, cuando todos los demás apoyos se derrumben, Cristo permanece. Él es la roca inconmovible. Él es el fundamento seguro. Él es el ancla del alma. Y si tu esperanza está anclada en Él, nada podrá arrastrarte. Las tormentas pueden rugir, pero no te hundirás. Las olas pueden golpear, pero no te ahogarás. Porque tu esperanza no está en las circunstancias cambiantes. Está en el Cristo inmutable. Ahora, a medida que nos acercamos al final de este tiempo juntos, quiero compartir contigo algunas reflexiones más profundas sobre el legado de Simeón y lo que su historia significa para nosotros hoy, especialmente en este momento de la historia de la humanidad. Simeón vivió en lo que los teólogos llaman el período intertestamentario, el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el tiempo entre la promesa y el cumplimiento, el tiempo entre la profecía y su realización. Nosotros también vivimos en un tiempo intermedio. Vivimos entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, entre el ya y el todavía no del reino de Dios. El reino ha sido inaugurado, pero aún no consumado. La victoria ha sido ganada, pero aún no completamente manifestada. La promesa ha sido dada, pero su cumplimiento final aún está por venir. Y en este tiempo intermedio somos llamados a ser como Simeón, a mantener la esperanza viva, a vigilar con expectativa, a no permitir que el aparente retraso apague nuestra fe, a vivir cada día con la certeza de que Cristo volverá, aunque no sepamos cuándo, a estar listos, a estar esperando, a estar anhelando su aparición. Jesús contó parábolas sobre este tiempo de espera. Habló de siervos que esperaban el regreso de su Señor. Algunos permanecieron fieles, vigilantes, trabajando, listos. Otros se volvieron complacientes, perezosos, infieles, asumiendo que el Señor se había retrasado tanto que tal vez no volvería. Y cuando el Señor finalmente regresó, recompensó a los fieles y juzgó a los infieles. ¿Qué tipo de siervo eres tú? ¿Estás esperando activamente el regreso de Cristo? ¿Vives cada día con la conciencia de que Él podría volver hoy? ¿O te has vuelto complaciente, mundano, absorbido por las preocupaciones y placeres temporales, viviendo como si esta vida fuera todo lo que hay? Simeón nos llama a una espera activa, expectante, fiel, no una espera pasiva que simplemente deja que los días pasen, sino una espera que vive cada día con propósito, con santidad, con expectativa, con preparación. Y hay otra dimensión del legado de Simeón que quiero explorar contigo. Su cántico, conocido como el Nunc Dimittis, por sus primeras palabras en latín, ha sido cantado por la Iglesia durante siglos. Monjes en monasterios lo han cantado en completas, la última oración del día, durante generaciones. ¿Por qué? O porque expresa perfectamente la actitud con la que los creyentes deberían acostarse cada noche. Ahora, Señor, puedo irme en paz. Cada noche es una pequeña muerte. Cerramos nuestros ojos sin saber si los abriremos en este mundo o en el próximo. Y la oración de Simeón nos enseña a soltar cada día, a entregar cada noche en las manos de Dios, a descansar en paz porque hemos visto al Salvador. Hay una confianza profunda en esas palabras, una rendición completa, una paz que trasciende las circunstancias. Simeón no estaba diciendo, déjame irme porque estoy cansado de esta vida. Estaba diciendo, puedes dejarme irme porque estoy satisfecho.
He visto lo que necesitaba ver. He experimentado lo que necesitaba experimentar. Mi vida tiene sentido. Ahora puedo soltar en paz. ¿Tienes esa paz? ¿O te aferras a esta vida con ansiedad, con temor, con la sensación de que si la sueltas, todo será oscuridad y vacío? La diferencia está en si has visto al Salvador o no. Si has tenido ese encuentro genuino con Cristo, entonces sabes que soltarte aquí es aferrarte a Él allá. Sabes que cerrar tus ojos en este mundo es abrirlos en su presencia. Sabes que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida verdadera, plena, eterna. Simeón también nos enseña algo sobre el valor de la edad y la experiencia. En nuestra cultura obsesionada con la juventud, donde lo nuevo siempre se considera mejor que lo viejo, donde la gente mayor es a menudo marginada o ignorada, la historia de Simeón es un correctivo poderoso. Fue en su vejez extrema que Simeón tuvo su momento más importante. Fue después de décadas de vida que fue llamado a cumplir su propósito definitorio. Su edad no fue una descalificación, fue una preparación. Los ancianos en la fe tienen una sabiduría que no se puede obtener de ninguna otra manera, excepto a través de años de caminar con Dios. Han visto su fidelidad a través de múltiples temporadas. Han navegado tormentas y vivido para contarlo. Han experimentado tanto el valle como la cima de la montaña. Y su perspectiva es invaluable para las generaciones más jóvenes. Si eres joven, honra a los Simeones en tu vida. Escucha su sabiduría. Aprende de su experiencia. Pídeles que compartan sus historias. No descartes su consejo como anticuado o irrelevante. Pueden ver cosas que tú no ves porque han vivido más, han aprendido más, han sido refinados más por el fuego de las pruebas. Si eres mayor, no te retires del servicio activo en el reino de Dios. No asumas que tu tiempo ha pasado, o no permitas que la cultura te convenza de que ya no tienes nada que ofrecer. Puede ser que tu momento, Simeón, tu contribución más significativa, esté aún por delante. Puede ser que Dios te haya estado preparando toda tu vida para algo que solo tú puedes hacer, para alguien que solo tú puedes alcanzar, para un testimonio que solo tú puedes dar. Ana, la profetisa que aparece junto a Simeón en el relato de Lucas, tenía más de 100 años y estaba sirviendo activamente en el templo, adorando, ayunando, orando, día y noche. No se había jubilado de la obra de Dios, no se había rendido porque era vieja. Al contrario, había dedicado su vejez enteramente a buscar a Dios y a esperar su redención. Y Dios la honró, permitiéndole ser una de las primeras en reconocer y proclamar al Mesías. Hay algo más que necesito mencionar sobre Simeón antes de llegar a la conclusión de nuestra meditación. Su historia nos recuerda que los caminos de Dios a menudo contradicen la lógica humana. Si tú o yo hubiéramos estado organizando la venida del Mesías, probablemente lo habríamos hecho muy diferente. Lo habríamos anunciado ampliamente. Le habríamos dado credenciales impresionantes. Lo habríamos hecho nacer en el palacio de Herodes, no en un establo de Belén. Habríamos organizado recepciones oficiales donde todos los líderes religiosos y políticos lo habrían reconocido formalmente. Pero Dios no obra según nuestros guiones. El Mesías vino en humildad, nació en pobreza, fue revelado primero a pastores, personas consideradas de baja reputación en esa sociedad. Fue reconocido por un anciano desconocido y una viuda de edad avanzada, o no por los sumos sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en los corazones que en las apariencias. Está más interesado en la fe genuina que en la religiosidad externa.
Está más interesado en aquellos que genuinamente lo buscan que en aquellos que tienen las posiciones correctas, pero los corazones equivocados. Los sacerdotes estaban en el templo ese día, cuando María y José trajeron a Jesús. Pero no lo reconocieron, realizaron el ritual, recibieron la ofrenda, cumplieron con sus deberes religiosos, pero no vieron al Mesías que estaba literalmente delante de ellos. ¿Por qué? Porque no estaban buscando, no estaban esperando, no estaban sintonizados con el Espíritu Santo. Habían convertido su servicio a Dios en una profesión, no en una pasión. Simeón, por otro lado, no tenía ningún cargo oficial. No era parte de la maquinaria religiosa, pero tenía algo que los profesionales no tenían: una relación viva con el Espíritu Santo y un corazón que genuinamente esperaba la consolación de Israel. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Esta es una advertencia para todos los que estamos involucrados en el ministerio, en el liderazgo cristiano, en posiciones de servicio en la Iglesia. Es posible estar tan ocupado haciendo la obra de Dios que te pierdas a Dios mismo. Es posible estar tan enfocado en los programas y las actividades y las responsabilidades que pierdas la sensibilidad a la presencia de Dios. Es posible cumplir con todos tus deberes religiosos y aún así perder el encuentro que tu alma más necesita. No permitas que eso te suceda. Prioriza la relación sobre la religión. Prioriza la presencia sobre la performance. O prioriza el espíritu sobre la estructura. Sé como Simeón, no como los sacerdotes que no vieron. Mantén tu corazón suave, sensible, receptivo. Mantén tus ojos abiertos, no solo para ver lo que esperas ver, sino para ver lo que Dios quiere mostrarte, incluso si viene en formas que no anticipaste. Y ahora, mientras nos preparamos para cerrar nuestra meditación sobre este santo hombre, este héroe anónimo de la fe, este anciano que nos enseña tanto sobre cómo vivir y cómo esperar y cómo reconocer a Dios cuando viene, quiero regresar a la promesa que te hice al principio. Te dije que al final te revelaría algo que tal vez nunca te han contado sobre Simeón, algo que puede cambiar radicalmente la forma en que entiendes tu propia espera, tu propia fe, tu propio encuentro con Dios. Aquí está. Simeón esperó toda su vida por un encuentro que duró probablemente menos de media hora. Pero en esa media hora, toda su vida cobró sentido. En ese momento breve, todas las décadas de espera fueron validadas. En ese encuentro fugaz con el niño Jesús, Simeón experimentó la plenitud del propósito para el cual fue creado. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no importa cuánto tiempo hayas estado esperando, no importa cuán cansado estés de la espera, no importa cuán imposible parezca ahora la promesa, cuando finalmente llegue el momento del encuentro, cuando finalmente veas el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido, todo valdrá la pena. Cada lágrima, cada noche de duda, cada día de fe perseverante, cada momento en que escogiste creer cuando todo te gritaba que dejaras de creer, todo eso será vindicado en el encuentro. Y más importante aún, el encuentro con Cristo no tiene que esperar hasta que cierta circunstancia cambie o cierta promesa se cumpla. Puedes tener tu momento, Simeón, hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Puedes abrir los ojos de tu corazón y ver al Salvador. Puedes extender los brazos de tu fe y sostenerlo. Puedes experimentar su presencia de una manera tan real, tan tangible, tan transformadora, que nada volverá a ser igual. Esa es la invitación que te hago. No sigas viviendo en la superficie de la religión. No te conformes con conocer acerca de Jesús sin conocer a Jesús.
No permitas que otro día pase sin tener un encuentro genuino con Él, porque cuando lo encuentres de verdad, cuando lo conozcas personalmente, cuando experimentes su amor, su gracia, su perdón, su poder transformador, te podrás decir con Simeón: ahora he visto al Salvador, ahora mi vida tiene sentido, ahora puedo vivir en paz, y cuando llegue el momento, podré morir en paz. Simeón no solo esperó al Mesías como un concepto abstracto, esperó a una persona, a Jesús, al Salvador, al que vendría a redimir, a restaurar, a renovar. Y cuando finalmente lo tuvo en sus brazos, supo que toda su vida había conducido a ese momento. Tu vida también está conduciendo a un encuentro. Si ya has conocido a Cristo, tu vida está conduciendo a un encuentro más profundo, más pleno, más transformador con Él. Si aún no lo has conocido genuinamente, tu vida está conduciendo al momento en que finalmente dirás sí a su invitación de gracia. No pospongas ese encuentro, no lo demores más, porque cada día sin Él es un día perdido, o cada momento sin experimentar su amor es un momento en el desierto cuando podrías estar en el oasis. Simeón nos enseña que la vida es esencialmente espera, espera activa, espera llena de propósito, espera que vive cada día con fidelidad mientras anhela el cumplimiento de la promesa. Todos estamos esperando algo, esperando sanación, esperando provisión, esperando dirección, esperando restauración de relaciones rotas, esperando claridad sobre nuestro propósito, esperando el regreso de Cristo. Y mientras esperamos, vivimos. No de una manera que dice: mi vida real comenzará cuando llegue lo que estoy esperando, sino de una manera que dice: mi vida real es ahora, en este momento, en esta espera, en esta temporada, siendo fiel, siendo justo, siendo piadoso, siendo sensible al Espíritu, siendo un testigo de la esperanza que tengo en Cristo. A Simeón nunca será olvidado, aunque vivió hace más de 2000 años, aunque no fundó ninguna organización, aunque no escribió ningún libro, aunque no acumuló ninguna riqueza, aunque no tuvo ningún cargo importante. Su nombre resuena a través de los siglos porque tuvo un encuentro con Jesús, y ese encuentro lo transformó. Y su testimonio de ese encuentro ha inspirado a innumerables generaciones desde entonces. Tu encuentro con Jesús también tendrá repercusiones que no puedes imaginar. Las personas que tocarás, las vidas que cambiarás, el testimonio que darás, el legado que dejarás. Todo fluirá de ese encuentro. Por eso es tan crucial. Por eso es tan central. Por eso no puedes conformarte con religión de segunda mano, con fe heredada, con conocimiento intelectual que nunca ha penetrado tu corazón. Permíteme orar por ti ahora, a donde quiera que estés. Señor Jesús, el mismo que Simeón sostuvo en sus brazos como un bebé de 40 días, el mismo que creció y vivió y murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre, te pido que te reveles a cada persona que está escuchando estas palabras, que tengan su momento, Simeón, que vean al Salvador no solo con sus ojos físicos, sino con los ojos de su corazón, que experimenten tu presencia de una manera que no puedan negar, que no puedan olvidar, que los transforme completamente. Para aquellos que están esperando el cumplimiento de tu promesa, Señor, dales la fe perseverante de Simeón. Ayúdalos a seguir siendo justos, a seguir siendo piadosos, a seguir esperando la consolación, incluso cuando los años pasen y la promesa parezca cada vez más imposible. Recuérdales que tu tiempo es perfecto, que no has olvidado, que no los has abandonado, que estás obrando incluso cuando no pueden verlo. Para aquellos que están cansados, que están a punto de rendirse,
que han perdido la esperanza. Señor, renueva su fuerza. Enciende de nuevo la llama de la fe que se ha apagado a un simple destello. Háblales con esa voz suave y apacible que dice: todavía no es el tiempo de rendirse, todavía no es el tiempo de soltar. Mantente firme un poco más. La promesa está más cerca de lo que piensas. Para aquellos que te conocen pero que han perdido la sensibilidad a tu espíritu, Señor, restáurala. Ayúdalos a crear espacio para el silencio, para la quietud, para escucharte. Ayúdalos a discernir tu voz entre todas las otras voces que claman por su atención. Y cuando los impulses a ir, a hablar, a actuar, dales el coraje para obedecer inmediatamente, de como Simeón obedeció ese día crucial. Y para todos nosotros, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que podamos decir con Simeón al final de cada día y al final de nuestra vida: ahora puedo irme en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Que nuestras vidas no sean definidas por logros mundanos, sino por encuentros divinos. Que valoremos tu presencia sobre todas las cosas. Que busquemos tu reino primero. Que vivamos no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo de Simeón. Gracias por preservar su historia para nosotros. Gracias porque nos enseña que nunca es demasiado tarde, que siempre vale la pena esperar, que tú eres fiel para cumplir cada promesa que has hecho. Ayúdanos a ser como Él, justos, piadosos, llenos del Espíritu, sensibles a tu guía, fieles en la espera, gozosos en el encuentro y listos para testificar de lo que hemos visto y experimentado. En el nombre de Jesús, el niño que Simeón sostuvo, el hombre que murió en la cruz, el Salvador que resucitó victorioso, el Señor que vendrá otra vez. Amén. Si estas palabras han tocado tu corazón hoy, si has sentido al Espíritu Santo hablándote, si has tenido tu propio momento de encuentro con el Salvador, déjame saberlo en los comentarios. Escribe tu testimonio. Comparte tu historia de espera, de fe, de promesa cumplida. Porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy para no rendirse, para seguir esperando, para seguir creyendo. Y si este video ha fortalecido tu fe, si te ha dado esperanza, si te ha ayudado a ver a Jesús de una manera nueva, te pido que lo compartas. Compártelo con alguien que está en una temporada de espera difícil. Compártelo con alguien que ha perdido la esperanza. Compártelo con alguien que necesita ser recordado de que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que Él cumple su palabra, aunque tengamos que esperar toda una vida para verlo. Suscríbete a este canal para más historias de santos, más enseñanzas que fortalecen la fe, más reflexiones que profundizan tu relación con Dios. Juntos vamos a caminar este camino de fe, aprendiendo de aquellos que nos han precedido, animándonos unos a otros, manteniéndonos fieles hasta que, como Simeón, podamos decir: ahora he visto al Salvador, ahora puedo irme en paz. Que el Dios de Simeón sea tu Dios. Que el Espíritu que guió a Simeón te guíe a ti. Que el Salvador que Simeón sostuvo en sus brazos te sostenga a ti en los suyos. Y que al final de tu vida puedas mirar hacia atrás sin remordimiento, mirar hacia adelante sin temor y decir con fe completa: mis ojos han visto a tu Salvador, y nada más importa tanto como eso. Vive para el encuentro, espera con fe, mantente sensible al Espíritu, sé justo, sé piadoso, y un día, en el tiempo perfecto de Dios, experimentarás tu momento, Simeón, ese momento que dará sentido a todo, que validará cada acto de fe, que confirmará que la espera valió cada lágrima,
cada duda vencida, cada día de confianza perseverante. Que la paz de Cristo sea contigo, hoy y siempre. Amén.